Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que se han conectado y futuros o futuras alumnas. Es un placer poder estar aquí con ustedes y también tener la oportunidad de participar en este conversatorio. Mi nombre es Soledad Maldonado y trabajo en el programa académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura. Y esta tarde tenemos este conversatorio explorando patrimonios a cargo de la profesora Cristina Vargas, a quien desde ya agradezco muchísimo la gentileza de haber estado aquí con nosotros, bueno, de estar con nosotros esta tarde, y a quien me gustaría mencionar un poquito su trayectoria profesional brevemente para después darle la palabra y que pueda iniciar este conversatorio, ¿no? Pero quería empezar con un agradecimiento. Entonces, la profesora Cristina Vargas es magíster en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad de Bordeaux, en Francia, y con un máster en Museología por l'École du Louvre, también en Francia. Ha realizado un diplomado en Museología y Museografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y ha participado en proyectos de renovación museográfica y expositivos en la región. Actualmente es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, en Piura, y es investigadora acreditada en Concitec. Ha sido directora del programa académico de Historia y Gestión Cultural, el programa académico por el que quizás están interesados y que quizás les ha traído hasta aquí, en esta misma universidad, en la Universidad de Piura, y es miembro de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú y de la Asociación Nacional de Curadores del Perú. Actualmente está realizando estudios doctorales en turismo y es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Piura. Así que, Cristina, muchísimas gracias por haberte guardado este ratito para compartir un poquito de tu conocimiento con los chicos y con las chicas que se han conectado esta tarde. Y nada, te cedo la palabra. Si te parece, podemos invitar a los alumnos, alumnas que dejen comentarios por el chat o que guarden sus preguntas para el final de la sesión, si así lo prefieres. Pero ahí te dejo totalmente el mando a ti, que eres quien va a exponer esta tarde. Muchas gracias otra vez por tu presencia esta tarde. Muchas gracias a ti, Soledad, por la presentación y por el agradecimiento de permitirme estar con ustedes. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. No sé si me escuchan bien, porque yo por momentos te he estado perdiendo, Soledad, entonces no sé si es un problema de mi internet y quisiera estar segura de que no vamos a tener ningún problema durante la presentación. No sé si me escuchan bien o... Yo te escucho perfectamente, así que probablemente ha sido mi conexión que anda un poco caprichosa estos días, así que no hay problema, se te escucha súper bien y se te ve bien Gracias, también. Soledad. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias nuevamente. Un saludo para todos los estudiantes y los interesados en estudiar la carrera de Historia y Gestión Cultural. Les felicito además por la valentía de apostar por una formación en temas culturales, ¿no? Que siempre tiene también un componente de creatividad, de arriesgarse, de a veces romper un poco con lo que usualmente se espera, de lo que uno va a hacer con su vida, ¿no? Usualmente se espera que se formen en otras carreras más tradicionales, pero pues me alegra mucho que tengan un interés por una profesionalización en el tema de la cultura, que como en cualquier ámbito del quehacer humano es necesaria, es importante cada vez apostar y apoyar más el desarrollo de las comunidades a través de la cultura. Y esto pues ustedes también lo van a ir descubriendo luego en la carrera, cuando empiecen a conocer las instituciones culturales que existen en nuestro país, las instituciones culturales que existen en otros países, la manera en que se trabaja a través de una cooperación, a través de alianzas, a través de proyectos, la misma gestión del Ministerio de Cultura, etcétera, 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 y por lo tanto, pues es tan importante como bueno, como cualquier formación, ¿no? Y eso lo digo porque interesados en la carrera, es tan importante una formación en cultura como lo puede ser una formación en derecho, como lo puede ser una formación en ingeniería y como lo puede ser una formación en cualquier área del conocimiento humano.
Quizá una de las cosas que Soledad no ha dicho, porque es una de las partes que poco comento en mi formación, es que yo vengo del mundo del derecho inicialmente, pero que luego en el camino también, justamente por este tema de valentía, un poco de valentía diría yo, finalmente me fui decantando por el mundo de la cultura y la verdad es que creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque bueno, es algo que a mí particularmente me gusta y en lo que me siento realizada, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente quería empezar diciéndoles esto porque sé que están interesados en la carrera, una carrera que ya tiene más de 15 años, yo creo que ya nos vamos casi para 20 años de existencia como pregrado. No hay muchos pregrados en formaciones en temas de Latinoamérica, para empezar, muchos más hay posgrados y por lo tanto pues es una oferta bastante atractiva y positiva y también una oferta importante que asumió la Universidad de Piura ya hace casi 20 años y que pues permite que los estudiantes puedan tener una formación básica de pregrado en temas culturales. Bien, yo voy a compartir primero mi PowerPoint porque el día de hoy eh, vamos a hablar un poquito de patrimonios. Me pidieron que hablara un poquito de patrimonios, explorando los patrimonios en Piura, patrimonio cultural en Piura. Y bueno, vamos a hablar entonces de uno de los ámbitos, de, una de las áreas donde podemos desempeñarnos en el ámbito de la cultura o en el quehacer cultural, que es el tema del patrimonio, ¿no? Como saben ustedes, la cultura tiene muchas esferas donde tenemos que desarrollarnos o podemos desarrollarnos, como son las industrias culturales, las artes, la gestión del patrimonio cultural, la conservación del patrimonio, ya para eso hay formaciones mucho más específicas además. Eh, los museos, que es básicamente el área en donde yo más me he podido ir especializando. Eh, la generación de proyectos culturales, la legislación cultural, la comunicación cultural, etcétera, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar un poco del ámbito de los patrimonios, y vamos a hablar particularmente de algunos patrimonios que podemos ubicar en la ciudad de Piura, algunos patrimonios que además en el pasado pude estudiar un poco, conocerlos y aprender a quererlos también un poco más, ¿no? Que ese es también un punto importante en la gestión del patrimonio, conocerlos y el tener un aprecio por ellos para poder participar en su protección y en su conservación. Bueno, yo quería empezar entonces definiendo un poquito qué es el patrimonio. Es una palabra que, como bien saben, procede de patres, de la palabra latina, justamente patres, que tiene que ver con padre o pater, ¿no? Que tiene que ver con el padre y en el caso de lo que nos compete, tiene que ver con aquello que procede de nuestros ancestros, ¿no? Literalmente o etimológicamente la podríamos definir como aquello que procede de nuestros padres, pero sabemos que patrimonio pues no es solamente aquello que viene de nuestros progenitores, sino también de las generaciones anteriores y que se nos va legando y que vamos legando también hacia las siguientes generaciones. Y que por lo tanto también tenemos una responsabilidad para con esas próximas generaciones en cuanto a su protección y su conservación. Porque esa es una cosa importante, nosotros podemos tener un patrimonio personal, pero también existe aquel patrimonio que es comunitario, como es justamente la lógica del patrimonio cultural, ¿no? Es el patrimonio de un grupo humano, ¿no? Que bien puede ser material, ¿no? Como puede ser una obra de arte, una escultura, una pintura, o puede ser inmaterial, como puede ser el caso de una danza, de los conocimientos ancestrales en gastronomía, en medicina tradicional, por ejemplo, pensemos en la medicina china, o en los conocimientos de medicina amazónica, o etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, es todo un legado, una serie un bagaje de conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación
y que pertenecen pues a un grupo humano, es decir, no solamente pertenecen a una persona, aunque la persona pueda ser la propietaria en ese momento del bien cultural. Por ejemplo, puedo tener en mi poder un cuadro de la escuela cusqueña y haberlo heredado de mis ancestros y tenerlo en mi casa, pero también ese cuadro puede ser parte del patrimonio cultural de la nación y por lo tanto no solamente me compete a mí o no solamente tengo una responsabilidad directa, no con el cuadro solamente porque me puede generar algún problema, el hecho de que se dañe, ¿no? Bien, tengo una responsabilidad de cara a una comunidad que también es propietaria o poseedora o que también está directamente concernida con este patrimonio, ¿no? Con este patrimonio que es de todo este grupo humano. Por lo tanto, el patrimonio es aquello que viene del pasado, que se nos es legado y que nosotros a su vez dejaremos a las siguientes generaciones, a veces ampliándolo, a veces se irá modificando, ¿no? Se irá transformando, como es también la lógica del patrimonio natural, del patrimonio inmaterial, que justamente tiene esta lógica de transformación que viene dada por las mismas dinámicas de las comunidades. Por lo tanto, decimos que el patrimonio es una construcción cultural y es una construcción mutable, es una construcción cultural porque en ese camino son una serie de objetos a los que les vamos a otorgar o vamos a reconocer en ellos una serie de valores a los por los cuales protegemos justamente esos bienes o esos conocimientos y esos valores son dados finalmente por un grupo humano, por una comunidad, ¿no? Y no serán los mismos valores que le pueda dar pues otra comunidad u otro grupo humano, ¿no? Entonces no solamente es el objeto físico, no solamente es el bien concreto que podemos identificar, definir, sino también son esos valores, esas representaciones que nosotros estamos brindando o que estamos reconociendo en esos bienes. Y por lo tanto, como les decía, en el caso del patrimonio inmaterial, es un patrimonio mutable, es un patrimonio que también va a ir cambiando con el paso del tiempo, va a ir modificándose con el paso del tiempo y es muy difícil tratar de mantenerlo intacto porque irá en la lógica de las comunidades. Eso no significa, sin embargo, que nosotros también debemos desatenderlo y debemos dejar de lado las preocupaciones que pueden venir por la introducción de corrientes foráneas o ideas foráneas o prácticas que puedan desnaturalizar por completo ese patrimonio, ¿no? Siempre por eso hay también una necesidad de proteger esas tradiciones, esas maneras, esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo de esa comunidad que finalmente se plasma en sus danzas, en sus procesiones, en sus medicinas, en sus creencias, en su gastronomía, en sus tradiciones orales, etc. Pero que sin embargo también pueden ir mutando y de hecho lo van haciendo y es propio de sus dinámicas. Además, conecta el pasado con el futuro, porque como ya les decía, es algo que recibimos de las generaciones pasadas, pero a su vez que nosotros vamos a transmitir a las generaciones futuras. Y entonces ahí tenemos una responsabilidad. Pero además también conecta ese pasado histórico con el futuro, ¿no? Por este pequeño puente que es el presente, ¿no? Que es un puente también bastante efímero, ¿no? Y entonces, por lo tanto, nos da una lógica también de continuidad, de historicidad, ¿no? Nos conecta con aquella manera de concebir, por ejemplo, la arquitectura en algún momento de la historia y cómo estas miradas también han ido cambiando y han ido coexistiendo en un mismo espacio físico, muchas veces. Son bienes además que no son renovables ni intercambiables. Es decir, si nosotros perdemos un bien que tiene una categoría de patrimonio cultural, estamos perdiendo un objeto que es un testimonio de la vida, las creencias de una comunidad. Y no se puede renovar, no podemos rehacerlo o no lo tenemos en serie, ¿no? Perdido uno, perdida la historia de todo ese objeto.
¿no? Pensemos, por ejemplo, en los funerales de Atahualpa, de Luis Montero, ¿no? Esta obra que es emblemática y que está en el MALI, en el Museo de Arte de Lima. Esa obra fue hecha por Montero, tiene toda una historia maravillosa de cómo hizo la obra, esta obra monumental, cómo la trasladó desde Italia, la trajo al Perú, se expuso con gran interés, y cómo cuando Montero quería retornar a Italia, pues fallece, y la obra finalmente queda en el Perú, pero luego tiene toda una historia también dramática asociada a la Guerra del Pacífico, en que va a ser expoliada, luego va a ser recuperada, van a salir billetes conmemorativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la obra tiene toda una historia que no solamente viene dada por el hecho de haber sido hecha por Luis Montero, por la historia que narra, por la literatura en la que se basó, sino que también viene dada por todos estos avatares que sufrió, ¿no? Y eso hace que la misma obra tenga también otros elementos que le va dando una historicidad propia. Y todo eso, pues, si se perdiera esa obra, se pierde en cierta medida. Y por lo tanto, no es intercambiable. Es decir, nosotros no podemos simplemente decir, bueno, pues se cayó este bien patrimonial, se cayó esta casa, ¿no? Se vino abajo porque no le dimos la adecuada protección, no hicimos una adecuada conservación, no hubo procesos de restauración si lo requería, y pues hacemos una nueva igual, porque finalmente, pues lo que queremos hacer es dar la idea de que el pasado quedó intacto, ¿no? En el tiempo. Y eso es generar finalmente un falso histórico, que tampoco pues es una idea propia de las corrientes de conservación actuales, ni de restauración, ni mucho menos. Entonces, no podemos intercambiarlo. Les voy a pedir unos minutos, porque con todos los que viven en Piura sabrán que hay un momento en que pasa el carro de la basura con mucha bulla, y este es el momento en que pasa por casa. Así que les voy a pedir unos minutos para apagar el micrófono, que pase y poder seguir hablando con tranquilidad. Muy bien, creo que Dios escuchó mis súplicas y se cayó el carro de la basura. Bueno, siempre me pasa esto en muchas reuniones y en muchas ocasiones que he tenido que estar conectada. Mil disculpas por esto, pero es realmente incómodo, ¿no? Bueno, en fin, sigamos con lo que sí es más interesante. Entonces les decía que son bienes que no pueden ser intercambiables, ¿no? Esta lógica de que, bueno, y volvió la música, de que pues el bien se trae abajo y se reconstruye tal cual, pues eso va contra toda la lógica de protección del patrimonio, de conservación del patrimonio, de valoración del patrimonio, etc. Bueno, por otro lado, implica un proceso de selección. Y este proceso de selección, obviamente, se hace de acuerdo a una serie de criterios, lo hacen una serie de personas
con conocimientos en el área patrimonial que se está atendiendo. Por ejemplo, si es patrimonio artístico, generalmente va a ser un historiador del arte, ¿no? Pero ese proceso de selección en los últimos años ha ido a un proceso de excesiva patrimonialización, de tal forma que se ha entendido que hay una lógica de patrimonializar casi todo, ¿no? Y eso también conlleva algunas desventajas o algunas críticas también sobre este exceso de patrimonialización. Como les decía, en este proceso de selección se reconocen finalmente unos valores en este patrimonio. Se le atribuyen, como dicen Tresserras y Valar, unos valores a estos bienes patrimoniales. Y esos valores, hay diferentes nomenclaturas para hablar de los valores del patrimonio, pero siguiendo un poquito a Tresserras y Valar, podemos hablar del valor de uso, del valor formal y del valor simbólico. El valor de uso tiene que ver justamente con la utilización que se le da al bien, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una utilización actual de un bien que se hizo en el pasado. Podría ser el caso de una antigua aduana que hoy se utiliza como museo o como un centro de arte contemporáneo, ¿no? Entonces se le da un nuevo valor de uso, pero también se reconoce el valor de uso que tuvo en el pasado. Tenemos el caso también del valor formal, que puede tener que ver con lo estético, por ejemplo. Qué corriente estilística se inscribe determinado edificio, ¿no? Pero además también el valor simbólico, que es tan importante. Y es esa serie de representaciones o de imágenes que se construyen en torno justamente a este bien patrimonial y que se la van otorgando las diferentes comunidades, las diferentes generaciones. La comunidad que lo concibió, donde se colocó y con la cual coexistió, y en ese momento se le dio un determinado valor, una determinada lectura, por eso se seleccionó determinada imagen, determinado personaje, determinada escultura, ¿no? Pero también ese valor simbólico puede ir cambiando de generación en generación, puede ir trastocándose, puede irse transformando, ¿no? O puede irse perdiendo y simplemente quedar este bien patrimonial como un objeto carente de valor para las nuevas generaciones. Y de repente coger o tener o revestirse de unos valores mucho más sentimentales que también pueden haber ocurrido en su etapa inicial y que tienen que ver con vivencias, ¿no? Con hechos de la vida cotidiana, entre otros. Todos estos valores son importantes y se deben leer de manera conjunta, como ven ustedes en estas flechas, de manera correlacional, ¿no? Para poder entender el bien cultural, el bien patrimonial en todas sus dimensiones. Y eso nos lleva a lo que también una gran historiadora y intelectual que ha pensado sobre el patrimonio, que es Françoise Chouat, habla sobre las dimensiones del patrimonio, ¿no? El patrimonio tiene diferentes dimensiones. Una cronológica, sobre todo asociada al tiempo en el que se hizo y a su historicidad, ¿no? Al transcurso del tiempo y la vida, por lo tanto, de ese patrimonio a lo largo del tiempo. Una geográfica que tiene que ver con el lugar donde surge, el lugar donde se coloca, el lugar donde se genera, ¿no? Que también eso va a tener también va a tener una implicancia, ¿no? En ese patrimonio, ¿no? No va a ser igual de repente la medicina tradicional china que la medicina tradicional que se puede hacer en una comunidad andina, ni tampoco de repente van a ser iguales los materiales que se utilicen para hacer un ceramio aquí, que se puede utilizar en Japón, en China, etcétera, ¿no? Porque van a haber diferentes recursos naturales que se van a aprovechar también para hacerse y por lo tanto eso también le va a dar una particularidad a la técnica que se utilice, por poner solo dos ejemplos. Y tampoco va a ser leído, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que voy a mencionar después, el personaje que se coloque en una plaza no va a ser leído igual en un momento histórico que en otro, ni tampoco va a ser leído igual en un país que en otro, ¿ok? Eso lo dejo ahí abierto porque luego lo vamos a ver en un ejemplo concreto.
Y también hay una dimensión que tiene que ver con el tipo de patrimonio cultural. Y esto tiene que ver justamente con esta excesiva patrimonialización, o primero que nada, antes que esa excesiva patrimonialización, con la diversificación de lo que puede ser el patrimonio. Porque inicialmente pues, el patrimonio tenía que ver con los bienes histórico-artístico, fundamentalmente, y con el paso del tiempo ha habido una diversificación de lo que puede ser considerado patrimonio, y eso ha llevado pues, a una ampliación de la tipología, eh, perdón, ahí no es tipográfica, es tipológica, tipología de los patrimonios, ¿no? Y eso pues nos lleva a pensar en el patrimonio que ahora encontramos, como puede ser patrimonio inmaterial, como puede ser el patrimonio industrial, como puede ser el patrimonio asociado al ámbito universitario, como puede ser el patrimonio científico, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos una inmensidad de patrimonio que tenemos que gestionar con diferentes procesos y con diferentes necesidades, ¿no? Obviamente, en ese camino también de diversificar la posibilidad de lo que puede ser patrimonio, ha habido o se ha llegado en algunos casos a esa inflación patrimonial que finalmente también está asociada al punto anterior, que es este riesgo que menciono aquí, siguiendo el Schwab, que es el excesivo uso de los bienes patrimoniales. Porque claro, ante ese proceso de patrimonializar muchas cosas, también ese proceso a veces se ha hecho con un fin más económico turístico, ¿no? Y eso ha llevado a que pues se tenga que ver la otra cara de la moneda, ¿no? El riesgo, por ejemplo, la sobrecarga, el sobreuso de algunos bienes patrimoniales, pensemos por ejemplo Machu Picchu, los cambios que puedan haber también en los modos de vida o el impacto que pueda haber en el modo de vida de comunidades que se convierten o en ciudades que se convierten en excesivamente patrimonializadas, excesivamente turísticas, por ejemplo el caso de París, que ya no es para los parisinos, sino para el turista. Entonces eso lleva también a problemas de índole social, a impactos económicos, a impactos sobre la misma vida del bien, que a la larga nos llevan también a pensar una vez más en este elemento tan importante cuando hablamos de patrimonio, la conservación del patrimonio. O sea, si una de las cosas que no se discute en temas de patrimonio es el tema de la conservación del patrimonio, la necesidad de su conservación, justamente en esta lógica de transmisión a las siguientes generaciones, ¿no? Y en esta responsabilidad intergeneracional que supone el patrimonio. Bueno, yo he ido poniendo algunas fotos de lugares que han ido pasando también por estos procesos, ¿no? Este es Callao Patrimonial, en donde además puse esta foto porque, bueno, además que este proyecto es un proyecto que ha tenido sus personas a favor, sus detractores, como todos los proyectos que existen, pero lo que me gusta además de esta imagen, aparte de esta obra de arte urbano, es que pues aquí nos encontramos con una lógica de diferentes patrimonios, ¿no? Está el arte urbano, que en algunos sitios también se lleva un registro del arte urbano, su naturaleza efímera y demás, pero también nos encontramos con edificios republicanos, nos encontramos también con el Museo Naval, en donde vamos a encontrar otro tipo de patrimonio que tiene que ver con la historia militar. Casi al costado nos encontramos con otro tipo de edificación, que es el Real Felipe, que es una fortaleza desde época virreinal y que ha ido sufriendo también transformaciones, y nos habla de la historicidad del edificio. Entonces nos encontramos con una serie de lógicas patrimoniales que además han sido gestionadas de diferente manera, o que son gestionadas de diferentes maneras en un espacio muy cercano, pequeño, pero que finalmente nos hablan de cómo el patrimonio coexiste, la variedad de patrimonios, temas de conservación del patrimonio, de puesta en valor, de uso actual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos lleva finalmente al tema, al meollo de nuestra conversación de hoy, que es el tema de los monumentos. Y la palabra monumento, ven ustedes, ahí viene del latín también, de monumenta, monumentum, que tiene que ver justamente con el recordar, que también tiene pues, esta lógica que ya hemos ido mencionando por el patrimonio, ¿no? El patrimonio tiene esta lógica de lo simbólico, de las representaciones. Y por lo tanto también de una memoria asociada, que es finalmente lo que implica un monumento. Un monumento es un elemento que se
se coloca en un punto que no es anodino, que no es sin pensar de la ciudad o de algún espacio, con este fin de recordar, del memento, del traernos a la mente algo, un personaje, un hecho histórico, unos valores, ¿no? Lo efímero de la vida, etc. Y digo esto último porque, claro, nosotros nos vamos a encontrar monumentos tanto en plazas públicas como también nos vamos a encontrar monumentos funerarios. Pensemos, por ejemplo, en los cementerios del siglo XIX, pensemos en el Presbítero Maestro, pensemos en el cementerio San Teodoro en Piura, ¿no? En el cementerio tradicional de Trujillo, en donde vamos a encontrar también mausoleos, con una serie en el cementerio de La Recoleta, por ejemplo, en Argentina, en donde vamos a encontrar una serie de monumentos funerarios, ¿no? Para recordar los valores de una persona, para recordar los valores de una familia, para recordar algunos valores, para hablarnos a través de la iconografía, de los simbólicos, de temas asociados a la vida, a la muerte, al paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los monumentos son eso, son una forma de hacernos recordar algo. Pero también los monumentos, pues, como ya les dije, se colocan en un lugar específico, en un momento específico, y por lo tanto tienen una carga simbólica que está pensada al momento de colocar el monumento, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que ha pasado el año pasado, cuando se empiezan las celebraciones más fuertes del Bicentenario, pues nos damos cuenta que han aparecido varios monumentos también a personajes de la historia, por ejemplo, a mujeres que han participado en la historia nacional, como también una manera de reivindicar este papel femenino en la historia nacional que muchas veces había sido dejado de lado o poco narrado, ¿no? A través de los monumentos. Entonces, colocar también el monumento en un lugar tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de la ciudad, una idea de modernidad, una idea de repente, un valor social, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la escultura de Manco Cápac, regalada por la colonia japonesa en el centenario de la independencia nacional, que se colocó en un barrio obrero, ¿no? En el barrio La Victoria. Entonces, tiene una serie de razones, también el lugar donde se coloca finalmente el monumento, y también el momento en que se coloca este monumento, ¿no? Por lo tanto, el monumento nos trae a la memoria muchas cosas, pero esa memoria a veces es frágil y se va perdiendo en el tiempo, y el monumento se puede ir cargando de nuevos significados o simplemente se va perdiendo la memoria de su razón de ser. Lo cual tampoco es totalmente negativo, porque es bueno que también el monumento se vaya cargando de nuevos significados, siempre y cuando estos significados no vayan finalmente a generar un atentado contra el monumento, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la historia de la escultura ecuestre de Pizarro en Lima, que también tiene una serie de lógicas simbólicas y de lecturas sobre la historia nacional que pues también llevan a confrontaciones y pues a traslados, y en algunos casos hasta podría haberse afectado el monumento, ¿no? Bueno, en todo caso, volviendo a Françoise Schwa, ella nos dice, la naturaleza afectiva de su destino es esencial. Esta frase a mí me encantó. No se trata de dejar constancia, de transmitir una información neutra, fíjense, sino de suscitar a través de la emoción un recuerdo vivo, ¿no? Entonces, el monumento busca emocionar, ¿no? Busca emocionar y con eso avivar el recuerdo. Pero claro, ese recuerdo se va a poder avivar en la medida en que conozcamos la historia del monumento. El monumento asegura, tranquiliza y apacigua conjurando el ser del tiempo, porque el monumento busca justamente la memoria, ¿no? La memoria. Entonces, ¿por qué en los cementerios hay estos monumentos fúnebres? Porque es una manera de actualizar la memoria del individuo, ¿no? Del personaje que yace ahí o de esa familia. Entonces, es una manera de luchar contra el tiempo y pues el olvido que implica el tiempo. Bueno, y ahí yo les he puesto una foto de este monumento que ha sido también remozado justamente por el Bicentenario, que es un monumento que tiene una historia además fascinante, que es el monumento
el 2 de mayo, y que fue colocado justamente en este punto de la ciudad de Lima, con toda una carga simbólica, además, en un proceso también de apertura, de inicio de apertura de la ciudad antigua a una ciudad que quería empezar a ser un poco más moderna. Vengamos al caso de Piura, que es un caso que yo he podido estudiar un poquito más. En el caso de Piura, nosotros encontramos todavía algunos monumentos, algunos más que otros, que tienen una serie de valores patrimoniales que podemos reconocer, y toda una serie de elementos simbólicos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo en la memoria de la comunidad, y que, bueno, se han ido cargando de otras significaciones. Y bueno, aquí tenemos un mapa de 1932, un plano de Piura, de cómo era Piura ya en un proceso de ampliación urbana hacia el occidente, hacia el oeste. Y yo quiero hablar de 4 monumentos que ya vemos, aparecen en ese plano, ¿no? Ya tenemos allí el punto 1, al lado de lo que era la estación de ferrocarril de Piura Paita, que ya desapareció, en lo que es ahora el Óvalo Grau, lo que es el Óvalo Grau desde 1843, perdón, desde 1943. Tenemos ahí un segundo monumento más antiguo aún, que es la Alegoría de la Libertad, que todos conocemos como la Pola. Tenemos ahí la plazuela Tres Culturas, que en su primer momento se llamó Plazuela Pizarro, y además también se llamó Plazuela del Mercado, porque el mercado se encontraba justamente en esta parte, ¿no? Donde está ahora actualmente el Poder Judicial. Y tenemos la plazuela Merino, ¿no? Que también tiene un monumento de inicios del siglo XX. Bueno, aquí podemos ver justamente unas imágenes de lo que fue la Plaza Grau, y con el paso del tiempo se convirtió en el Óvalo Grau, ¿no? Este es uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad de Piura, que también marcaban, digamos, el cierre de la ciudad, ¿no? Hacia lo que era ya el inicio de la ampliación de la ciudad hacia el oeste, ¿no? Sobre la línea del ferrocarril, cosa que además también se va dinamizando luego de las lluvias del 25, ¿no? Porque empiezan a generarse espacios para albergar a los damnificados, y bueno, empieza también un proceso de crecimiento urbano hacia el oeste, ¿no? De la ciudad, que no se ha detenido, un proceso de crecimiento horizontal. Pero en un primer momento, pues allí estaba la estación de telégrafo, estaba la estación de ferrocarril, y era pues el punto hasta donde llegaba la avenida Grau, que además la avenida Grau era mucho más corta, y que luego, cuando se empieza también a hacer, se continúan con los trabajos de remoción de los escombros del terremoto de 1912, en las siguientes décadas pues, se abre ya la avenida Grau hasta llegar a la puerta de la lateral de la catedral que conocemos hoy en día, ¿no? Como ven ustedes en esta foto, además del estudio Montero, ¿no? Un gran fotógrafo piurano, activo en esos años, vemos allí el momento en el que ya este monumento, que algunos seguro alguien que vive en Sullana lo habrá reconocido, hoy está en Sullana, que fue el monumento inicial que se colocó en la Plaza Grau, en honor a Miguel Grau. Inicialmente, aparentemente estuvo en la Plaza de Armas, luego se traslada a esta pequeña plaza, que era una plaza realmente sencilla, simple, y como ven ustedes aquí en la fotografía, es el momento en que se está retirando para tiempo después, bueno, se regala Sullana, y estamos hablando de la década del 30, y tiempo después, en 1943, se hace la gran inauguración del monumento que conocemos hoy en día, que además es obra de un artista piurano también poco recordado, que es Luis Agurto, ¿no? Luis Agurto, que nace en la Huaca, un gran escultor piurano, a quien se le deben muchas de las representaciones de héroes en nuestro país, no solamente a nivel escultórico, que se forma en Francia, recibe una beca, se forma algunos años en Francia, retorna al Perú,
y pues hace todo un trabajo escultórico en estos años. Se le pide a él el óvalo Grau, lo diseña, lo realiza, luego proyecta el óvalo Bolognesi, pero finalmente no lo concreta, sin mal no recuerdo porque fallece en esos años, pero deja muchas de las placas conmemorativas también que hay en nuestra ciudad, algunas que se han ido perdiendo en las casas que hubo y que ya no existen y que luego fueron pasando a otros recintos para conservar la placa hecha por Montero, por Agurto, por Luis Agurto, y luego también Luis Agurto nos deja otro legado a la ciudad de Piura, que es, voy a pasar para mostrarlo, que es la estatua del pintor Luis Montero, ¿no? La estatua del pintor Luis Montero, que todavía existe, bueno, hasta donde pude verla, en la plazuela principal de Castilla. Bien, volvamos a lo valorado, ¿no? En 1928, Humberto Delgado, perdón, hace este relato de lo que él llama un viaje a Piura, ¿no? Y dice, esta grande figura heroica, aquella obra máxima de su genio, no encontró en la posteridad la verdadera recompensa. Se le lloró, se le convirtió en símbolo, Grecia la habría divinizado, Roma lo hubiera ungido con los laureles del emperador. El Perú no. Una estatua aquí, un busto allá, bastó en ese entonces para recordarlo. Ojo, él está hablando de 1928, en que todavía no se había hecho el óvalo Grau, sino que había esta pequeña escultura que ustedes todavía la pueden, en mármol, que todavía ustedes la pueden encontrar en Sullana. Pero este modesto elogio de tan grande recuerdo no podía seguir perdurante. Qué pequeño parece mientras más pasa el tiempo, y hoy se ha meditado. Se piensa remediar aquel error y honrar a Grau con toda la magnificencia digna de su gloria. Yo me dirijo a la juventud en esta hora de reparación, a los viejos maduros que nos dieron ejemplos, a las madres, a los maestros, al pueblo todo, que labra la fortuna pública y riega el camino de la felicidad con sus semillas de trabajo. Contribuyamos a la obra del nuevo monumento a Grau. Lancemos iniciativas, pongámoslas en práctica, que en los días feriados se realicen colectas, prepárense fiestas en los teatros, los clubes, las plazas públicas, que el resultado íntegro de todo se dedica al objeto indicado. Bueno, esto es 1928, y efectivamente durante muchos años se hizo una colecta pública para finalmente poder lograr concretar en 1943 el monumento que hasta hoy nos acompaña. Ahí podemos ver una foto de Luis Agurto con los diseños que hizo para el monumento a Grau. Hay una maqueta, además de este monumento, en el Club Grau, también hecha por Agurto, y ahí podemos ver pues la gloria de su monumento, que tiene una serie también de simbolismo. Una cosa interesante además de este monumento es también cómo conjuga el elemento arquitectónico con el elemento escultórico, ¿no? Y cómo además también se ve esa influencia, ¿no? De una escultura mucho más, menos clásica, mucho más libre, con más influencias también de las vanguardias, ¿no? Por ejemplo, en esta figura femenina que alza los brazos hacia el cielo, ¿no? Y vemos ahí cómo hay pues esta fluidez de la vestimenta con la que está representada. Aquí vemos además luego otra descripción del monumento de Alvarado Chuyes, en donde dice 15 metros de altura por 14 de base. La principal figura estatuaria, es decir, la del héroe, de 3 metros. Sobre la columna arquitectónica, la figura de la patria con 3.20 metros y las demás figuras en dimensión de escala para dar una proporcionada y armoniosa visión de conjunto. Las escalinatas de la planta cuadrangular semejan movidas olas que rompen la proa del Huáscar, en cuya parte superior dos figuras representan la serenidad y la acción, proa de sabor arcaico igual a la de un velero majestuoso que avanzan tranquilamente lleno de divina seguridad. Surge allí el fuste columnario arquitectónico. Se ve la torre de comando donde se yergue la figura del héroe manejando el Huáscar, con pericia y arrojo, en actitud resuelta y serena, con todo su carácter y aplomo. Este es de un libro que se llama
Recuerdos Piuranísimos de Alvarado Chuyes, en donde ya nos habla de esta escultura, de este conjunto monumental de 1943, y aquí vemos además, fíjense ustedes, un documento en donde, que encontré en el archivo, en donde se planifica cómo iba a ser la formación, fíjense ustedes, con motivo de la inauguración del monumento al almirante Grau, que contó además con asistencia del presidente de la República para su inauguración. De hecho, hay todo un expediente sobre la inauguración del monumento y todo lo que se había planificado para tan magno evento. Pero más allá de esta parte, de estos valores artísticos, de esta historia detrás del monumento, de esta historicidad, de estos cambios que también permiten una reconfiguración de la plaza, del tramado urbano, que también tiene que ver con otros procesos que van en paralelo, como fue el terremoto, y que también llevó a repensar un poco, o planificar cómo podría ser una nueva ciudad, un proyecto que no fue totalmente acabado, etcétera, una serie de ideas que surgen en ese momento. Lo que también tenemos que pensar cuando hablamos de este monumento es en los recuerdos, en las memorias que hay en torno a este monumento. Ahí vemos pues una foto también del archivo familiar en donde se ve la inauguración del monumento, ¿no? Cómo fue la inauguración en 1943, ¿no? Y debemos pensar en los recuerdos, en estos recuerdos del momento de la inauguración, en aquellos días en que la gente se sentaba frente al óvalo a tomar un poco de aire en las tardes, a dialogar, en las veces que de repente paseamos por allí, desfilamos con nuestro colegio, etcétera. Todos los recuerdos que van también generando unos nuevos significados, unas nuevas memorias en torno al monumento. Si avanzamos por la avenida Grau, llegaremos a la Plaza de Armas, doblando hacia la mano derecha, y nos encontraremos con la escultura más antigua de la ciudad, por lo menos en el espacio público urbano, no hablo de aquellas del cementerio, y tenemos la alegoría de la libertad, mal llamada Pola, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente el recuerdo de Humberto Delgado en 1928. Es de forma cuadrangular y está situada entre las calles de Ayacucho, Tacna, Libertad y Huancavelica, se refiere a la plaza. Tiene un ancho paseo de 2 hileras de árboles, 4 jardines donde se levantan hermosas palmeras, cómodas bancas, y en la rotonda central hay una estatua que representa la libertad. En uno de los costados del paseo hay un sencillo kiosco de madera, que hoy ya no existe, donde se ejecutan retretas por las bandas de músicos militares. Porque claro, y esta es otra cosa muy importante, los parques son los principales espacios de socialización urbana que vamos a encontrar en las ciudades desde la época virreinal, con las plazas totalmente abiertas, pero con el cambio ya de mentalidad hacia fines del 18, inicios del 19 y todo el paso de este tiempo, pues con una nueva lógica de las plazas como espacios de socialización, con bancas, jardines y por lo tanto otras dinámicas también humanas que se podían generar allí. Aquí tenemos una maravillosa foto que hizo Rosario Seminario en el 2011. De hecho, casi todas estas fotos son de Rosario Seminario. Tuvimos una bonita experiencia de fotografiar estas esculturas, incluso casi a nivel de la escultura. Se darán cuenta, pues, que ella se subió a una escalera casi al nivel de la escultura para poder fotografiarla, ¿no? Y pudimos ver muchos detalles muy interesantes de esta escultura que finalmente, y simplificando mucho la historia, es una representación de una Marianne o de una Mariana francesa, que es una representación que aparece con la Revolución Francesa de la República Francesa o de las ideas libertarias, ¿no? Y que finalmente lo que podemos saber de este monumento, cuya historia todavía no está totalmente revelada, porque no sabemos, por ejemplo, quién la esculpió, pero probablemente viene de un taller italiano o francés, pero fue un regalo que coincidió con los 50 años de independencia nacional, ¿no? Por lo tanto, y hay un expediente además de 1872 en donde se dice que estaba desembarcando del puerto de Paita, por lo tanto,
esta escultura pudo ser colocada realmente entre 1872 o 1874, a pesar de que en la plaza luego se añadió la fecha de 1870 como fecha de colocación, o fecha de repente en que fue regalada, pero finalmente se concretó la llegada, como les digo, hacia 72 se habla de su llegada a Paita, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos también una escultura que luego fue conociéndose como Pola, erróneamente, hoy en día la llamamos la Pola, pero que finalmente por la simbología es una alegoría de la libertad y que recogen mucho también muchas de estas representaciones que se hacen en el siglo XIX en el Perú, asociadas a la independencia de España, ¿no? Una mirada hacia Francia como una nueva mirada occidental, una mirada renovadora que tiene que ver con lo ilustrado, con lo rupturista en relación al pasado virreinal, pero a su vez una representación que nos habla de un triunfo de la libertad, ¿no? Sobre el dominio español, sobre la fuerza, que en este caso se representa en este pequeño león totalmente desproporcionado en comparación a esta preciosa alegoría de la libertad o de la república o de la madre república, ¿no? Entonces, y que aparece, por ejemplo, en los queros, ¿no? El llamado quero de la independencia que está en el Museo de la Cultura Peruana, en donde vamos a ver también representaciones muy similares, o en algunos casos incluso de un auquénido pisando un león, ¿no? Que también es una forma de representar el triunfo de la libertad sobre el pasado virreinal, ¿no? Y aquí, bueno, aquí de repente no se ve con mucho detalle. Miren, le habían hecho caer un juguetito aquí, no sé cómo llegó este juguete hasta ahí, pero bueno, aquí la representación tiene unas cadenas rotas. Y esto es porque en realidad este pedestal inicial fue mucho más bajo, ¿no? Y por lo tanto se habrían podido ver con más detalle pues los pies, las cadenas rotas, que es una forma más de hablar de este logro de la libertad, ¿no? Y ahí, una vez más, pensar no solamente en los valores de este monumento a nivel estético, a nivel de uso, etcétera, sino también en todas las historias, y yo me imagino que todos los que han vivido en Piura tienen una historia o más de una asociada a este monumento y a este espacio. Me voy apurando porque creo que ya me estoy pasando largamente en el tiempo. El otro monumento del cual quería hablar es Pizarro, el Marqués Conquistador, escultura regalada por la colonia española en 1925, se regala también como conmemoración de centenario de la independencia. Probablemente es una de las primeras figuras o las primeras esculturas de Pizarro realizadas colocadas en el Perú. Quizás la primera, porque luego perdón, se me ha ido el nombre, el espacio que se hace se me ha ido el nombre, el espacio que se hace en la catedral en honor a Pizarro, que lo hace Piqueras Cotolí, es de 1928, y la escultura de Pizarro es posterior, es de los 30, la que hay en Lima. Entonces, esta probablemente es la primera, viene de España. Como ven, también se ha hecho un pedestal posterior sobre la cual se ha colocado, y también está cargada una serie de símbolos. Y ustedes se preguntarán, este cambio, ¿no? En 50 años, ¿por qué primero una alegoría de la libertad, un rechazo a España, y luego una figura de Pizarro, ¿no? Para conmemorar este evento. Bueno, aquí hay unas cosas interesantes, ¿no? Está el tema de que lo regala la colonia española en Piura, lo cual nos habla también de una presencia interesante, importante en Piura en esos años, activa. Y en segundo lugar está el tema del cambio de mentalidad sobre la figura de Pizarro y de España, ¿no? Es más bien la civilizadora, un proceso de reconciliación con el pasado hispano, que también tiene mucho que ver con la dinámica política de esos años, ¿no? Porque también estamos en pleno gobierno de Leguía, en donde hay pues una cercanía con todos, con muchos gobiernos, ¿no? Incluso con España, ¿no? Y bueno, en 1928 Humberto Delgado decía: se han terminado los pisos de sus avenidas y formado los jardines. Se levanta en su centro el monumento a Francisco Pizarro, donado a la ciudad de Piura por la colonia española residente. En su parte poniente está el edificio del mercado, que como ya les comenté, estuvo en el lugar donde se encuentra ahora el Poder Judicial. Y ya para terminar,
está Ignacio Merino, ¿no? Ignacio Merino, esta escultura que es anterior, es, digamos, está en el tránsito entre la escultura de la Alegoría de la Libertad y Pizarro. Encontramos en 1903 la inauguración del monumento a Ignacio Merino, que es además una de las grandes deudas que tenía la ciudad de Piura con uno de sus hijos predilectos, ¿no? Justamente en un libro que ha publicado la universidad el año pasado, en las actas del último Congreso Bicentenario, ahí hay un artículo que escribí justamente sobre este personaje, sobre la figura bueno, sobre un evento con un cuadro de Pizarro en Piura en 1917 con relación al centenario de su nacimiento y las celebraciones, pero también ahí se hace alusión a este monumento que fue pues uno de los grandes de las grandes deudas que tenía Piura con Pizarro, ¿no? Perdón, con Merino, porque cuando Merino muere en 1876 en París y lega su colección de pinturas a Lima, lega también algunas cosas a Piura. Y desde ese momento se habla de hacer pues, una obra en honor a Merino, ¿no? Aunque Merino realmente casi no vivió en Piura. Y bueno, pasan muchas décadas, como se dan cuenta, y recién en 1903 se inaugura esta escultura que fue hecha por Agustín Marazzani Visconti, un italiano, un escultor italiano afincado en el Perú, y que pues es realmente muy, muy bien lograda en cuanto a sus detalles. Ahí vemos también una maravillosa foto de Rosario Seminario, ¿no? Que permite ver todos los detalles de este personaje. Hay muchas historias, además, en torno a esta escultura, ¿no? Que ha perdido el pincel, que, bueno, ha perdido también la placa, etcétera, ¿no? La última con la que cuenta se hizo justamente para conmemorar los 200 años de su nacimiento. Bien, y Humberto Delgado en 1928 decía, por la noche vengo a la Plaza Merino. Fíjense, ya hablaba de la Plaza Merino, cerca del colegio donde aprendí las lecciones primeras, al impulso de amargas lágrimas juveniles. Ven ustedes cómo hay también recuerdos asociados a los espacios. Y lo interesante es que luego también recuerdos asociados al Colegio San Miguel y a esta plaza los vamos a ver en la literatura más reciente con Vargas Llosa, ¿no? Es toda una evocación, dice, volviendo a Humberto Delgado, la que pasa y relampaguea en el cerebro. Siento muy cerca el espíritu del maestro pintor, cuyo nombre inmortaliza aquel lugar sagrado. El colorido, el ambiente, la soledad, todos en esta plaza de Merino, digno del pincel. Y yo quiero terminar con esta reflexión con relación a estos monumentos que yo he ido mencionando, y que probablemente pues, la historia de su realización, de su colocación, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, y que también muchos de ellos a lo largo de las décadas han ido pasando por un proceso de abandono, de desatención, de momentos más felices, ¿no? En que se les ha hecho un proceso de conservación, de restauración o de alguna atención al monumento, pero en líneas generales también ha habido muchas veces eh, una convivencia con los monumentos casi distante y sin prestarles mucha atención, como si fueran unos fantasmas o como si no estuvieran presentes. Y eso es porque justamente van cambiando las representaciones que se tienen sobre el monumento, las imágenes que se buscan transmitir con ellos en el momento de su inauguración, que las generaciones van transmitiendo, se va perdiendo incluso el conocimiento de quiénes son los que están representados o por qué están representados allí, ¿no? Yo recuerdo que a veces, alguna vez, yo pasaba mucho por esta plaza, por la Plazuela Merino, cuando iba a la Alianza Francesa y siempre veía el monumento, por supuesto, ¿no? Y en algunos momentos conversando se preguntaba si sabían quién estaba representado allí, y algunas personas no sabían quién estaba representado en ese monumento, ¿no? Algunos decían tenían un comentario más feliz y decían, bueno, sí, es un pintor,
es un pintor, pero quién, no sé. Pero otros obviamente sabían, pero otras personas pues decían, bueno, de repente es un héroe, no lo sé. No tenían, tampoco no habían prestado mucha atención al personaje que estaba ahí representado. Y eso tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esta pérdida del conocimiento de la historia de nuestros monumentos, nuestro patrimonio. Entonces, ¿cómo generar una emoción patrimonial? Como la denomina esta gran historiadora francesa, Nathalie Heinrich. Para que haya una reacción colectiva en pos no solo de la preservación del patrimonio monumental, sino también de su puesta en valor. La emoción patrimonial, ¿qué implica? Implica varios niveles de vinculación con el bien, desde aquella que se suscita al reconocerlos como lugares de memoria, es decir, por su sentido de antigüedad y los significados que de ellos se desprenden, como la relación con nuestros antepasados, con nuestras vivencias, con nuestro devenir histórico, etc., hasta aquellas que surge de identificarlos como bienes únicos, ¿no? Este tema de la rareté, como dice ella, ¿no? Aquello que los hace excepcionales, ¿no? Auténticos. Y fíjense ustedes cómo este tema de involucrar a la comunidad con la preservación del monumento es un tema constante, que no se agota en un solo momento. Por ejemplo, en el Boletín Municipal de 1923 se decía, individuos de la tropa de su mando penetran en las pozas del jardín de la Plazuela Merino diariamente con el objeto de tomar agua para los servicios diversos de su cuartel, ocasionando el consiguiente daño en los arcos y en las plantas de las pozas que han puesto este jardín en el calamitoso estado que actualmente se encuentra. Verdad es que no solamente por esta causa encuéntranse en tan mal estado dicho jardín, pues los alumnos de la escuela salesiana y los mataperros y transeúntes contribuyen a que esté en tal condición, pero en la parte que toca a los gendarmes, creo que puede reprimirse e impedir que continúe el abuso. Es decir, ¿cómo hacemos un uso del espacio público y de aquellos patrimonios que incluso también están en este espacio público? Esta es una preocupación constante, es un tema que pasa justamente por generar esta emoción patrimonial que viene dada por esta educación patrimonial. Y yo quiero terminar con esta idea. Justo la Carta de Atenas de Conservación de Monumentos de Arte e Historia de 1931 dice que la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo. Pero entiende que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiada de las instituciones públicas. Y esa acción tiene que ver justamente con esta educación patrimonial. La preservación de nuestro patrimonio, la valoración de nuestro patrimonio es una tarea que atañe a todos en el día a día y por supuesto, que muchas veces las instituciones encabezan a través de diferentes acciones que también vienen encomendadas por la ley, pero también es una tarea que tiene que ser compartida por la ciudadanía. Y bueno, eso es lo que yo les quería comentar sobre algunos de nuestros monumentos. Ustedes a partir de ello empezarán también de repente a consultar, a preguntarse, a reflexionar sobre la memoria que hay en torno a estos monumentos, sobre el estado en el que se encuentran y sobre lo que se puede hacer para preservarlos para las futuras generaciones. Y ya me excedí largamente. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias, Cristina, por tu exposición. Mil perdones por no prender la cámara, pero mi conexión definitivamente está fatal porque me ha botado como 3 veces. Entonces voy a permanecer con la cámara apagada para no perderme esta fase de preguntas y esta parte del coloquio. Entonces, nada, chicos, ahora en realidad es vuestro turno. No sé si tenéis preguntas, consultas, dudas que os gustaría plantearle a la profesora Cristina. Romina aplaude. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a toda esta información tan valiosa y tan amplia que nos ha compartido la profesora Cristina Vargas. Pueden escribir su pregunta por el chat, levantar la mano y activar el micro, lo que prefieran. No se anima nadie. Es importante que quizá esto también nos lleve a reflexionar. Claro, no todos son, veo en el chat que no todos son de Piura, pero es importante que eso también nos lleve a reflexionar sobre los propios procesos que tienen en sus propias ciudades, ¿no? Y esta es solamente una cosa que hay que atender en la gestión del patrimonio y en el tema de la gestión cultural, ¿no? Hay muchísimas más ramas que atender, pero simplemente aquí es una
mirada rápida sobre el tema del patrimonio, lo que implica el patrimonio, un tipo de patrimonio además en particular, y bueno, pues las memorias en torno a este, ¿no? Claro, la puesta en valor y todo, sí. Así Muchísimas es. gracias. Efectivamente es, o sea, aunque sea Piura, no deja de ser una reflexión que se puede extender no solo a todo el Perú, a todo el mundo, ¿no? Al final, o sea, la importancia y la relevancia que tienen muchas de las cuestiones que has planteado, Cristina. Pues parece que no hay preguntas, nadie se anima ni por el chat ni levantando la mano. Eso significa que ha quedado todo súper claro y entonces, en ese caso, les animamos a que esas preguntas y esa invitación a la reflexión que ha hecho la profesora Cristina Vargas, pues se lleve a cabo, ¿no? Así que nada, bueno, puesto que nadie levanta la mano y nadie escribe por el chat, en nombre del programa académico de Historia y Gestión Cultural, profesora Cristina Vargas, muchísimas gracias por este conversatorio, gracias por toda la información que ha compartido y bueno, si hay entre los asistentes alumnos que estén preguntándose si estudiar o no estudiar Historia y Gestión Cultural, pues ojalá las cuestiones que se han planteado y las ideas que han ido saliendo les ayuden a discernir. Así que nada, gracias Cristina y hasta la próxima. Y gracias a todos los asistentes también. Gracias, Soledad. Y espero que haya quedado claro y que no haya sido al revés, No, que no, no no. comprendió nada. Pero, No lo pero creo, no bueno, lo creo. muy bien. Muchas gracias. Cuídate mucho, Gracias. Soledad. Y gracias a Igual, todos. cuídense todos. Gracias, gracias, Hasta gracias. luego. Chao.